Se encontraba en el enclave de Chinon, en ese reducto que aún quedaba para Carlos VII, ese y el de Orleans. Esa ciudad ribereña del Loira estaba siendo sometida a un asedio muy riguroso por parte de las tropas francesas, las cuales habían extendido su línea de suministros hasta ese punto. Si caía Orleans, caería toda Francia. Los ingleses contaban con el apoyo borgoñés. Carlos VII estaba más solo, más aislado que nunca. Pero Vizeguer le rendía tributo y era uno de sus mejores hombres de armas. La situación para el modesto ejército que aún permanecía leal a Carlos VII era insostenible. Pero como ya sabemos, una aldeana nacida en el este de Francia, en la aldea de Domremy, apareció para salvar la situación. Sus voces celestiales, sus voces sobrenaturales, acudieron para advertirla que ella y solo ella salvaría Francia, liberaría Orleans, coronaría a Carlos VII en Reims, y Francia viviría una época de esplendor. La doncella, como ya sabéis, no fue creída, pero la situación finalmente provocó que el rey escuchara los anuncios, los vaticinios de la campesina. Ocurrió al atardecer del 23 de febrero de 1429. Juana se internaba por las estancias palaciegas de Chinon. No menos de 400 nobles y militares la esperaban. La expectación era tremenda. Entre los nobles se encontraba Vizeguer, quien, al parecer, quedó fascinado por la figura de la joven. Juana de Arco avanzaba con sus hermosos ojos azules, su vestimenta a lo muchacho, su pelo cortado a lo garzón, y deslumbró a propios y ajenos. Supo decir las palabras adecuadas en los oídos del rey para convencerle sobre su digna misión en la tierra. Este rey, bastardo como era, acaso solucionó un problema que le venía desde la cuna, gracias a las palabras de Juana de Arco. Y conversando con su mujer y sobre todo con su suegra Yolanda de Aragón, determinó entregar un pequeño ejército a Juana, pues nada se perdía en aquel momento tan desesperado. Con 500 efectivos y con los pertrechos entregados por Vizeguer, recordemos que por entonces tenía 24 años, el pequeño ejército, la pequeña columna, se dirigió a la prisionera plaza de Orleans. A finales de abril, la columna entraba en la ciudad. Juana fue recibida en loor de multitudes. Vizeguer lloraba viendo cómo la población aclamaba a la doncella. En ese momento creyó ver la mismísima reencarnación de Dios en la tierra. Desde ese momento supo que sería su paladín, su campeón, que ella era Dios y que él mataría por Dios. Y si era cuestión de morir, nada mejor hacerlo al lado de Juana de Arco. La plaza estaba siendo asediada en los últimos 8 meses. Juana y sus hombres tardaron 8 días en liberarla. Apuntando su espada hacia el enemigo, Juana indicó el camino a seguir para las tropas francesas. Fue herida en 2 ocasiones, y en esas 2 ocasiones Vizeguer estuvo a su lado. La sacó del peligro. Le hizo la primera cura ante la flecha que se incrustó en su hombro izquierdo y que rasgó su seno. Fue capaz de sacarla de aquel mare magnum bélico, pero luego también fue capaz de aprovechar toda la capacidad pulmonar de la que podía disponer para convocar a sus hombres en una última refriega. Juana le inspiraba, Juana le acertaba a indicar el camino a seguir. En aquella noche clarísima, los hombres de Francia, en inferioridad numérica y por asombroso que pueda parecer tras tantas derrotas, lograron desalojar a los ingleses de sus bastiones. Fue una lucha épica, en la que cientos de hombres quedaron sembrando los campos de batalla de Orleans, el hecho más memorable en la historia francesa. Y Juana de Arco, aquella simple muchacha, había sido la artífice. Todo un prodigio, su leyenda recorrió los campos, y Vizeguer a su lado como escolta y protector. Así lo había decidido el rey de Francia. Las campañas fueron victoriosas, y los ingleses se replegaron muy a su pesar, y además humilladísimos por haber sido vencidos a manos de una simple muchacha de apenas 19 años.
Fue un hecho sin parangón, un hecho que aún hoy en día sigue asombrando a los que se interesan por esta historia. Fue el único momento en el que Guise de Guet sintió como un estigma maligno salía de su alma para aferrarse a la esperanza que representaba Juana de Arco. Fue en el momento en el que se sintió héroe, en el que se sintió incluso una magnífica persona, alguien que había dado un servicio a su país y sobre todo a su fe interna. El rey, el asombradísimo Carlos VII, aceptó gustoso que Juana presenciara su coronación en Reims. Momento clave, momento trascendental para Francia, y Guise de Guet allí, también, contemplando esa coronación, sirviendo como ayudante en el palio que se levantó para que el rey entrara en la catedral. Fue un gran notable, un gran hombre de Francia y proclamado mariscal de Francia sin haber cumplido los 25 años y con el derecho inequívoco de incorporar la flor de lis, símbolo de la realeza gala, a su escudo de armas. ¿Quién podría frenarle? Un hombre además de gran porte, guapo, más de 1,80 m, también ojos azules, pelo negro ensortijado, morfología muy bretona, perfectamente también musculado, todo un símbolo de Francia. Pero este símbolo daría muchos quebraderos de cabeza no solo a su rey, sino a sus vasallos. Como sabemos por la historia, Juana de Arco fue apresada y entregada a los ingleses, los cuales no querían juzgar a la que había causado su humillación, sino a una bruja. Era mejor juzgarla como bruja. Era mejor denunciar su herejía, su blasfemia, y de ese modo llevarla a la hoguera, menospreciando, minusvalorando el asunto de Orleans y el resto de la campaña. Juana murió en la hoguera en 1431. Guise de Guet intentó ayudarla, intentó llegar para socorrerla, pero no fue capaz. Otro momento oscuro en la historia de este hombre. No pudo, no quiso, no se atrevió. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Guise de Guet se quedó a poco más de 25 kilómetros de Rouen, plaza en la que Juana de Arco fue quemada? A tan solo 25 kilómetros se encontraba de Rouen, pero dicen que no llegó a tiempo, eso es al menos la explicación oficial. Lo cierto es que cuando contempló los restos de aquella pira funeraria, Guise de Guet se sintió morir. Y lo que es peor, sintió como sus lazos con el mundo terreno se rompían definitivamente. Muerta Juana, también había muerto, también había desaparecido la pureza en la tierra, la pureza que ella representaba. Esa inmaculada sensación se desvaneció en la mente del psicópata, y de repente llegó el demonio y se apoderó de él. Ya no tenía rey al que servir, no tenía obligaciones terrenales a las que rendir tributo. Guise de Guet decidió en ese momento, justo en ese momento, que se debía convertir, que ya era de hecho, el mejor embajador de Satán en la tierra. El mariscal de la luz se convirtió en el mariscal de las tinieblas. Y desde ese momento también dio rienda suelta a su perversa imaginación. El fallecimiento de su abuelo también le liberó de alguna manera. Era el hombre al que más había temido. Una vez fallecido, ya nadie le quedaba al que rendir cuentas. Se calcula que entre 1432 y 1440, en los territorios gobernados por Guise de Guet, principalmente en los ámbitos cercanos a sus castillos de Tifollé, Machecoul y Chantosé, desaparecieron casi 1000 niños. La edad preferida por Guise de Guet para cometer sus tropelías estaba entre los 8 y 12 años. Una edad muy parecida a la que él tenía cuando falleció su padre y vio aquellas imágenes tan cruentas. Se reunió con una corte grotesca en sus castillos. Propició grandes fiestas, grandes mecenazgos. Gastó y malgastó su fortuna, sus arcas quedaron esquilmadas, pues con, por ejemplo, la confección de obras dramáticas, una de ellas el misterio de Orleans, el misterio del asedio de Orleans, donde centenares de actores traídos de París recreaban en la propia ciudad todo el acontecer sobre la liberación de Orleans. Fue algo prodigioso, dicen que la mayor representación teatral que vio en Europa medieval. Y Guise de Guet permanecía gozoso ante aquella visión. Pero a esto le sucedían fiestas terribles en sus castillos, recreaciones